Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un activista, promotor e investigador que procura entender y enseñar a la gente a través de sus programas el razonamiento económico, político, el razonamiento científico, técnico y el razonamiento psicosocial para entender cómo ha sido el desenvolvimiento del Ecuador en su proceso de conversión dentro del siglo XXI. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Hoy analizaremos el rol que están cumpliendo las religiones en Ecuador y que han cumplido prácticamente en el siglo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, y en general en toda la historia de Ecuador. Para entenderlo, tenemos que entender que nosotros somos un país católico desde 1534, en que llegó Sebastián de Benalcázar con los dominicos a la cabeza y fundó la ciudad de San Francisco de Quito. En ese momento, los dominicos eran una congregación católica creada en España durante el siglo XII y XIII para ayudar a los presos que caían en las guerras que se vivían contra el Imperio Otomano. Y entonces los dominicos eran misioneros católicos que iban a visitar a los presos que estaban en las prisiones de los otomanos. Entonces esos dominicos llegan acá y crean y fundan la ciudad de Quito. El templo de los dominicos, que se llama la Iglesia de la Merced, es la iglesia donde en los cuadros que están en la iglesia se cuentan los hechos más trascendentes de la historia del Ecuador. Desde los terremotos, las pestes, las hambrunas, los gobiernos, y por supuesto eran la mano derecha de Gabriel García Moreno también. Pero la verdadera mano derecha de Gabriel García Moreno fue los jesuitas. Para entender qué sucedió y por qué nosotros, que éramos parte del imperio más poderoso del mundo en ese momento, el imperio español, era un imperio católico. Este imperio católico conquistó gran parte de América, por decir la mayor parte de América, y vale señalar que cuando conquistó América, Portugal y España eran uno solo, o sea que España y Portugal conquistaron, estamos hablando, toda Sudamérica, toda Centroamérica y la mitad de Norteamérica, hasta que llegan los anglosajones, que llegan prácticamente 100 años después, porque los españoles llegan en 1517 a México, y los españoles los británicos llegan en 1536 con sus primeras expediciones a las costas de América del Norte. Entonces, hablamos de que en América del Norte las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes son las que llegan y tienen algunas particularidades de esas iglesias protestantes que llegan ahí. Primero, son racistas. Es mentira eso de el Día de Acción de Gracias, que los indígenas les recibieron con unos pavitos, que todos trataron bien. No, ya, ahora está desmentido. Y se lo publica recién la semana pasada en la BBC de Londres, en donde señala que no fue nada de eso cierto. Desde el día que llegaron comenzaron a meterle plomo a los indígenas y llegaron con un concepto racista. Trajeron sus propias mujeres, sus propios hijos, sus propios alimentos, sus propios animales, su propia agricultura, y comenzó una campaña de exterminio, no solamente de los indígenas, sino de todos los animales, porque el gran negocio fue la venta de pieles. Y entonces competían con los indígenas, que eran cazadores recolectores también, por las pieles, y se mataban por eso. Llegó entonces la guerra primero con México, y a México le quitaron territorio, sin que hasta ahora ese problema de la usurpación del territorio, estamos hablando que México tenía como capital de esa parte del norte a Santa Fe,
en Arizona, y de ahí venía pues la capitanía de California, la de Texas, y todas esas fueron quitadas y arrebatadas mediante una guerra. Pero no pudieron sacar a la gente que ya vivía ahí. Estamos hablando que esto sucede a partir de 1838. Y entonces llega y se implanta la religión evangélica. Pero sucede que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, quieren encontrar una gran colaboración de América Latina y descubren que América Latina todos son católicos. Y entonces la Iglesia Católica en ese momento estaba con Benito Mussolini, con los fachos, y la Iglesia Católica de América Latina estaba con Franco. Recordemos que Franco crea un movimiento que se llama Tradición, Familia y Propiedad, y Tradición, Familia y Propiedad se convierte en la religión que controla América Latina. Era una religión fascista, nacionalista. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos dice, no, pero aquí tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Introducen entonces, primero comenzaron en Ecuador con una radio que se llama HCJB, que empezó en los años 30, a fines de los años 30, y luego llegan los evangélicos, los protestantes, y llega la Alianza para el Progreso con John F. Kennedy. Curiosamente, John F. Kennedy es católico, pero introduce en América Latina el evangelio, los evangelistas, la Biblia evangélica, los pastores evangélicos, y llega con un grupo que se llama, y que todavía tenemos aquí, que se llama el Cuerpo de Paz. Y el Cuerpo de Paz tenía dos cosas. La una era ayudar, era un sistema de información, de recolección de información y de filtración o de penetración dentro de comunidades indígenas y comunidades rurales pobres, en que los norteamericanos llegaban allá como benefactores, pero además lograban introducir la religión evangélica. Finalmente consiguen que los evangélicos, los indígenas de la Sierra Ecuatoriana especialmente, se dividan en dos, los evangélicos y los cristianos católicos. ¿Cuál es la diferencia entre el evangélico y el católico, no solamente en la Sierra Ecuatoriana, sino también en la Amazonía y también en gran parte de la costa? Para diferenciarse entre los católicos y los evangélicos señalan que los católicos son pecadores. ¿Por qué? Porque son unos borrachos. Entonces los evangélicos no beben. Segundo, Dios los castiga con la pobreza. En cambio, a los evangélicos Dios les premia con el dinero y se vuelven pequeños terratenientes, pequeños empresarios, microempresarios, y tienen éxito muchos de ellos. Entonces, el concepto de ellos es que Dios te va a premiar con dinero. En cambio, para los católicos, Dios te va a premiar salvándote de una enfermedad, Dios te va a premiar salvándote de la muerte, Dios te va a premiar dándote hijos, Dios te va a premiar dándote, haciendo que tu vaquita para, que tu caballo no se muera. Esa era la gracia de Dios para los católicos. En cambio, la gracia de Dios para los evangélicos era cash. Y ese fue el concepto que los dividió. Y ese es el fundamento que los divide ahora. Hoy, en cambio, la Iglesia Católica tiene otra trayectoria. La Iglesia Católica llega acá, funda la ciudad de Quito, y con la Iglesia Católica llegan también las corrientes cristianas, los conquistadores. Entonces la Iglesia Católica estaba para perdonar todos los abusos de los españoles. Para eso estaba, para perdonarles a los españoles en todo. Y para castigarles a los indios en todo. Pero en todo. Y la Iglesia Católica se convierte en gran terrateniente, en gran minera, pero hay una iglesia, una congregación que es la más exitosa, los jesuitas. Los jesuitas son una congregación que se origina en los templarios. Los templarios eran guerreros católicos célibes que fueron a pelear en Jerusalén, pero son exterminados en el siglo XIV. Inmediatamente Ignacio de Loyola, que era un militar templario, de la corriente templaria, forma una congregación que ya no es militar, que se llama la Congregación de los Jesuitas. 3 votos: castidad, obediencia y pobreza, pero obediencia solo al Papa.
no a otras congregaciones. Ellos no le obedecen a los cardenales, ellos no le obedecen a los obispos, no, 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 solo al Papa. Y se les llaman los sacerdotes negros, porque tienen un traje negro. Entonces, se toman toda la Amazonía, comenzando desde Paraguay y terminando en Venezuela. Se vuelven, porque ellos son misioneros, y su territorio y su campaña misionera es increíble. Tienen su sede en Quito. Aquí construyen el más rico de todos sus templos, el templo de la Compañía de Jesús, que está forrado de oro, de láminas de pan de oro. Pero cuando llega la misión geodésica francesa y Carlos III ve que los jesuitas tienen semejante riqueza, tenían embarcaciones para sacar la plata desde Bolivia por el río de la Plata hasta el Atlántico y de ahí llevarla a Europa. Tenían caballos para ir a sacar desde las minas de Potosí. Tenían desde Ecuador navíos y misiones y transporte y tránsito por todo el río Amazonas siguiendo la ruta de Orellana. Tenían, bueno, incontable, pero además se apropiaron de toda la educación. La educación. Eran los dueños y señores de las universidades. La Universidad Central del Ecuador, fundada en 1569, fue fundada por los jesuitas. ¿Bien? Cuando son sacados en 1760 es porque llegan acá los geodésicos franceses que odiaban a los jesuitas y que querían eliminar a los jesuitas porque era el poder de España, era la columna vertebral de España, y entonces hay un complot entre Inglaterra y Francia para destruir al imperio español, y la clave de la destrucción era destruir la columna vertebral de ese poder, el poder de los jesuitas. Finalmente los expulsan de América en 1762 y los jesuitas primero le entregan todo su territorio amazónico a Brasil. Por eso los brasileños, los bandeirantes invaden, porque Portugal no expulsa a los jesuitas, se queda con los jesuitas, los protege. Entonces los jesuitas se quedan, recuperan sus territorios en la Amazonía y se los dan al rey de Portugal, Brasil. Pero comienzan la campaña de independencia de todos los países de América Latina. Un cura jesuita, el cura Hidalgo, empieza en 1817 la independencia de México. Y aquí tenemos todos los jesuitas metidos, ex jesuitas y otros curas sacerdotes metidos en las independencias de América, y terminan desbaratando al imperio español tal como querían los ingleses y los franceses. Después de eso, la iglesia sigue siendo poder en todos los países latinoamericanos, y en América Latina la iglesia tenía el 94% de todos los pobladores. La población, el 94% de la población de América Latina era católica. Hoy apenas es el 64%, porque los protestantes, que antes eran solo el 9% de la población de América Latina, hoy ya son el 19% de la población de América Latina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ya desde la misma colonia, siempre estuvieron con los ricos, siempre estuvieron con los terratenientes. Ellos mismos fueron terratenientes. Llegamos a tener que en la sierra ecuatoriana más del 50% de las tierras fértiles y cultivadas de la sierra ecuatoriana eran de la iglesia. Cuando llega Eloy Alfaro y se los quita, haciendas como Pesillo, con 5,000 indígenas, como Totorillas, con 5,000 indígenas, bueno, todas eran de los jesuitas. Eran enormes haciendas y se los quita. Entonces comienza una reacción de la Iglesia Católica contra lo que es el laicismo. El laicismo luego comienza a crear lo que se llaman las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales increíblemente parten de Ecuador. 1898 son las primeras revoluciones liberales. Pero esas también están en Centroamérica porque están emparentadas con la independencia de Cuba del Imperio Español, y entonces son apoyadas por Estados Unidos en la independencia de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, y ahí el laicismo, que era contra la Iglesia Católica, toma fuerza. Y
en Ecuador llega en 1895, logran triunfar con Eloy Alfaro, y la educación laica se propaga por todo el país y se vuelve obligatoria del Estado y todo, y eso pasa en toda América Latina. Y después viene el divorcio, después ahora estamos peleando por el aborto, es una pelea a muerte, y se oponen por supuesto al divorcio, se opusieron por supuesto al aborto, se opusieron a los LGTB, se opusieron a el voto indígena, se opusieron a la alfabetización de los indígenas siempre y cuando no sea católica. Estaban a favor de la alfabetización católica, pero no a favor de la alfabetización laica de los indígenas, porque era crear subversión. Ese fue el problema hasta que llega después llega la teología de la liberación. Entonces, ¿qué pasa con la teología de la liberación? Comienza la teología de la liberación a surgir en América Latina. Ya en Perú surge con Gutiérrez, después sigue en Brasil con Bob, y luego triunfan en Nicaragua con la revolución sandinista, y entonces se vuelve un problema social. Los católicos se comienzan a identificar con el socialismo del siglo XXI, que está ahora vigente, que está en fuerza, y se comienzan a convertir en un problema. Justamente cuando caen los gobiernos del socialismo del siglo XXI, como el de Lula, cuando cae el socialismo del siglo XXI, como el de Evo, cuando cae el socialismo del siglo XXI en México, comienzan a resurgir y aparecen los protestantes. Y los protestantes se asocian con Lula, se asocian con Áñez, intervienen en las elecciones de Costa Rica y casi las ganan. Están ahora enredados con el gobierno de López Obrador y van a intervenir en las elecciones de Ecuador, porque hay una pugna en este momento. Vale señalar que la Universidad Católica, desde el gobierno de Osvaldo Hurtado, ha logrado ser la universidad que más gente ha colocado en el Ministerio de Finanzas y que más gente ha colocado en el poder en el Ecuador, junto con la Universidad Católica de Guayaquil. Y estas universidades han sido siempre de extrema derecha, han defendido la extrema derecha. Cuando llega Pablo VI, el Papa Francisco al poder, llegan y tienen un shock, porque en este momento ya no pueden ser la Universidad Católica, ya no puede enseñar la Universidad Católica lo que había enseñado desde 1979 hasta acá, que era la doctrina de Yamil Aguad, la doctrina de Osvaldo Hurtado, la doctrina del que tenemos ahora, que era la extrema derecha, los neoliberales, los Chicago Boys. Ellos enseñaban en la Universidad Católica, tanto de Quito como de Guayaquil. Hoy se enfrentan al problema de que ya no pueden enseñar eso, están faltando al compromiso que tienen con el Papa, porque el Papa dice: la iglesia es ahora ecológica y de los pobres. Este es el gran shock que produce Francisco. Crea la iglesia católica ecológica, que protege a la naturaleza, y es más, su primera encíclica es a favor de la naturaleza, y es el primer motor de la reunión del Acuerdo de París para el cambio climático. Esta es en este momento el shock que estamos viviendo, y este es el momento que estamos viviendo en Ecuador, cuando en las próximas elecciones esperamos ya de antemano que la iglesia evangélica, junto con buena parte de la iglesia de la derecha ecuatoriana, le metan mano a esas elecciones contra Rafael Correa. Específicamente contra Rafael Correa. Ya en el gobierno de Rafael Correa hubo un choque entre el arzobispo de Guayaquil con el padre Graciano de Quito. El padre Graciano de Quito, del MCCH, Teología de la Liberación, salió a defenderle a Rafael Correa. Pero el obispo de Guayaquil se opuso a la Constitución, le llamó gobierno abortero, Constitución abortera, y han estado metidos con la extrema derecha del país, y ahora están justamente con Lazo, con Guillermo Lazo, con Nebot, con toda la gente del Guayas, y están con la extrema derecha de Quito.
Esta es la situación que estamos viviendo en Ecuador. Muchas gracias.